Adoro los largos viajes en coche sin destino específico, solo acompañada por mi música y el camino que se extiende ante mí. Viviendo en Nebraska, a menudo elegía recorrer carreteras secundarias o autovías solitarias que atraviesan el campo hacia pequeñas localidades y, finalmente, ciudades. Estos viajes los realizaba preferentemente de noche, cuando el tráfico es mínimo. He mantenido esta costumbre desde que obtuve mi licencia hace 5 años y nunca había tenido un problema, hasta una noche reciente. Para dar contexto, soy una joven de 22 años, de estatura baja, y como mencioné antes, realizo estos viajes completamente sola. Estos trayectos son una excelente manera de relajarme cuando me siento tensa, molesta o sobrecargada, o para meditar sobre asuntos personales. También servían como un escape del ambiente tóxico de mi hogar cuando vivía con mis padres, como una forma de manejar su problema con el alcohol. Aunque ahora que vivo sola y estoy en un mejor estado mental, la urgencia de conducir sin rumbo ha disminuido. No obstante, en la noche de este incidente, me sentía muy agobiada, estresada y ansiosa por varios problemas personales que prefiero no detallar. Estaba nerviosa e irritable cerca de mi novio, incapaz de enfocarme en otra cosa. Decidí que un paseo en coche me ayudaría a despejar mi mente. Mi novio fue comprensivo y me recomendó tener cuidado y no tardar demasiado, ya que se estaba haciendo tarde. Asentí, le di un beso de despedida y salí. Manejé por nuestra ciudad durante unos 30 minutos, pero aún me sentía ansiosa por lo que estaba sucediendo en mi vida personal, así que decidí manejar hacia el norte por esas oscuras carreteras de un solo carril. Mantuve el vehículo a 65 millas por hora, tomando las curvas con precaución por si aparecía un ciervo, y simplemente disfrutaba de la tranquilidad de los campos nevados y los árboles deshojados. Era realmente algo inquietante estar totalmente sola, sin vehículos a la vista y en completa soledad. Las casas distantes, sin luz, y los campos de maíz muertos, dispersos y cubiertos de nieve, daban una sensación de estar en una película de terror, y casi esperaba ver un espectro aparecer en mi espejo retrovisor o alguien emergiendo de los grupos de árboles en el horizonte. La única luz provenía de los faros, y aún así, me costaba ver a través de la oscuridad profunda de la noche. Ya era pasada la medianoche, y me prometí que en cuanto llegara a la conocida rotonda que lleva a un pequeño pueblo o de regreso a la ciudad, me dirigiría de vuelta a casa. La rotonda aún estaba a unos 15 o 25 minutos de distancia, pero aparte de mi imaginación, anticipando lo peor, no estaba realmente preocupada. Al fin y al cabo, estaba sola. ¿Qué preocupación podría tener con otros conductores? Justo cuando estaba doblando otra curva, noté un vehículo con las luces de emergencia activadas a un cuarto de milla de distancia. Era un sedán oscuro, mal estacionado de manera que solo parte estaba en el arcén, mientras el resto obstruía parcialmente la carretera, como si el conductor hubiera parado apresuradamente pero sin éxito completo. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, y mientras reducía la velocidad de mi vehículo y lo dirigía hacia el lado opuesto de la carretera para pasar, pude distinguir lo que parecía ser sangre en el interior de la puerta abierta. No vi a nadie en la carretera ni dentro del coche, y era la única conductora a la vista. La señal de celular es esporádica en el mejor de los casos en esta parte del país, pero más a menudo no se puede obtener señal, lo cual era exactamente el caso cuando miré mi teléfono para ver que no tenía servicio. Una mujer sola en la carretera por la noche, acercándose a un vehículo vacío que parece que alguien había sido atacado en el interior, sin servicio de celular. No soy ingenua. He visto incontables episodios de Investigation Discovery y Criminal Minds, y he leído demasiados libros sobre crímenes reales como para saber que esto era un presagio de peligro y desastre. Pero aún había una parte de mí preocupada porque algo terrible le hubiera pasado a quien estuviera en ese vehículo, y pensé que necesitaba ayuda. Estas carreteras no reciben mucho tráfico a altas horas de la noche, y las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación. Si alguien estaba herido o en problemas, no había nadie más que pudiera ayudarlos, excepto yo. Sin embargo, procedí con cautela. Aún estaba manejando mi coche, aunque un poco más despacio, y al acercarme al vehículo, bajé un poco la ventana del pasajero, apagué la música y grité: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?».
¿Estás bien? No hubo respuesta. Me preocupaba que estuvieran inconscientes en algún lugar, pero no estaba dispuesta a salir y buscarlos. Me dije a mí misma que gritaría una última vez, y si no escuchaba nada, me iría y en cuanto tuviera señal, lo reportaría. Y si escuchaba a alguien, bueno, ya había decidido qué hacer a continuación. Así que grité de nuevo. «Hola, ¿qué ocurrió? ¿Estás bien?» Hubo silencio por un momento y luego escuché un ruido entre los árboles, seguido por una voz ronca que decía: «Sí». Al principio me sentí aliviada y estaba a punto de responder, o quizás incluso detener mi coche y salir cuando noté tres cosas casi al mismo tiempo, mientras pasaba lentamente por el frente del sedán. Observé que no había daños en el capó ni en ninguna otra parte del vehículo, lo cual me pareció extraño considerando la sangre en el interior de la puerta. En el espejo retrovisor, vi a alguien saliendo de detrás del sedán y se dirigía rápidamente hacia mi coche. La persona no tenía sangre en ella, ni parecía herida de ninguna manera. Llevaba una máscara, no una máscara facial por la pandemia, o una máscara de esquí, o algo normal, sino una de esas máscaras que verías en las películas de The Purge, y tenía algo en la mano. No sé qué era, no pude ver bien, pero por su longitud y forma, supuse que podría ser un gato de coche o una palanca. No necesito decir que pisé el acelerador en cuanto noté esas cosas, y me alejé a toda velocidad, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho y mi cuerpo entero temblando. Mi ventana todavía estaba bajada por la prisa y la música apagada, por lo que pude escuchar claramente a alguien, definitivamente un hombre, gritándome, aunque no tenía idea de lo que decía. Solo sabía que tenía que alejarme de allí inmediatamente. Eché un último vistazo en mi espejo retrovisor mientras me alejaba, principalmente para ver si se subían a su sedán para seguirme o si se habían detenido. El hombre con el arma aún estaba parado en medio de la carretera, observándome, y justo antes de apartar la vista del espejo, vi a un segundo hombre salir de los árboles que habían estado crujientes antes, también usando una de esas máscaras espeluznantes y sin rastro de sangre en él. Probablemente rompí todas las leyes de velocidad esa noche, pero quería alejarme lo más posible de esos hombres. Tan pronto como llegué a la rotonda, giré hacia la ciudad, estacioné en el estacionamiento de Walmart que, afortunadamente, aún tenía coches de quienes asumí eran trabajadores cerrando la tienda, y procedí a tener un colapso total. Cuando pude recomponerme, llamé a uno de mis amigos, T, que era policía, para contarle lo que había sucedido y qué debería hacer. Estaba preocupado por mí, y después de preguntarme si estaba bien, dónde estaba, si me siguieron, etc., me dijo que ya que estaba fuera de los límites de la ciudad, no podía hacer mucho desde su lado, pero que podría ponerse en contacto con un sheriff de Pollock y a local en esa jurisdicción para tomar mi declaración y revisarlo. Acepté, le agradecí, y mientras esperaba a que llegara la policía, llamé a mi novio. A través de mis sollozos histéricos y pánico, logré contarle lo que había pasado no hace ni 10 minutos. Como pueden imaginar, estaba súper preocupado por mi seguridad y quería que volviera a casa inmediatamente o conducir él mismo para llevarme a casa. Le dije que la policía estaba en camino para tomar mi declaración, así que no podía irme y que estaba bien, pero me quedé en el teléfono con él hasta que vi llegar los conocidos cruceros policiales al estacionamiento. Di mi declaración a la policía y me aseguraron que volverían al lugar que les dije que había estado el sedán para echar un vistazo y tratarían de atrapar a los tipos que lo hicieron, aunque sin cámaras y sin descripción de los hombres, no estaba segura de lo que podrían hacer. Ni siquiera conseguí el número de matrícula, aunque en el momento del pánico nunca se me ocurrió hasta que la policía preguntó si lo tenía. Todo lo que tenían para seguir era un sedán oscuro y dos tipos con máscaras. Después de dar mi declaración, me fui a casa y me quedé acurrucada cerca de mi novio toda la noche, escuchando cada sonido que hacía la casa y temiendo que fueran esos tipos llegando en cualquier momento para terminar lo que sea que hubieran empezado. Desde el incidente, no he vuelto a saber de la policía si tenían o no alguna pista, y no estoy segura de si alguna vez lo harán. Solo estoy agradecida de seguir aquí y de no haber detenido mi coche ni haberme bajado. No estoy segura de qué me habría pasado si lo hubiera hecho.
Todavía tengo muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué estaban haciendo? ¿Era esa sangre en el interior del coche o solo una artimaña para llamar más la atención? Si era realmente sangre, ¿habían herido a alguien más? ¿Qué me habría pasado si hubiera detenido mi coche? No hace falta decir que no volveré a hacer más viajes nocturnos a ningún lado, y espero nunca cruzarme con esos tipos espeluznantes de nuevo. Hace algunos años recurrí a Tinder para ampliar mi círculo social y potencialmente encontrar pareja, una decisión que retrospectivamente considero poco acertada. Solía confirmar a todos los perfiles esperando hallar a alguien con quien conversar, pues me sentía bastante aislado, sin amigos y educado en casa. Me topé con una chica divertida llamada Katy. Nuestra interacción comenzó con una serie de memes, chistes y líneas para romper el hielo. Dado que yo necesitaba desesperadamente conversación, esto me llenó de entusiasmo. Después de unas horas de charla, Katy solicitó mi nombre de usuario de Snapchat. Con algo de reticencia, accedí a dárselo, esperando que realmente fuera quien decía ser, y no un impostor utilizando imágenes falsas. Katy me agregó y envió una foto de su rostro, lo que me tranquilizó al confirmar que era auténtica y tan atractiva como sus fotografías sugerían. Una semana después de nuestra charla continua, Katy empezó a formular preguntas personales que me hicieron encender señales de alerta, preguntándome sobre mi lugar de residencia, mi dirección exacta y por qué vivía con mi familia. Aunque nunca le proporcioné a Katy mi dirección, me alarmé internamente cuando comenzó a adivinar mi ropa o mencionaba mi camiseta de Blink-182 antes de que yo le enviara fotos. Constantemente me sentía observado y siempre estaba vigilante, sin ser consciente en aquel momento de la actualización de SnapMap, lo cual no me preocupaba demasiado. Unos días más tarde, Katy actualizó su historia de Snapchat. Debo mencionar que Katy vivía en una localidad a 45 millas al norte de mi ubicación. Prosiguiendo, ese mismo día publicó una imagen de un parque en su historia de Snapchat. Yo, habitualmente ignorando las historias de mis amigos, no reparé en lo que había visto hasta una hora más tarde cuando ella me envió otro snap desde el parque con el texto «Veo tu casa desde aquí». Con incredulidad me di cuenta de que estaba en el parque a solo 3 minutos a pie de mi casa. Alarmado, le pregunté dónde estaba, y ella respondió con el nombre de mi ciudad. Al preguntarle qué hacía allí, explicó que quería sorprenderme y visitarme. Indagué cómo sabía dónde vivía, a lo que respondió que tenía sus conexiones. No estaba interesado en una relación sentimental con Katy. Era agradable, pero no alguien con quien me viera en una relación, especialmente dado que Katy tenía una hija de 18 meses. Le expresé que me resultaba perturbador que supiera mi dirección sin haberla compartido, lo que la hizo enojarse mucho. Katy inició una discusión acerca de cómo no valoraba su esfuerzo por sorprenderme. Recuerden, no habíamos acordado ninguna cita, ni yo estaba interesado en una relación con ella. Katy entonces pronunció algo sumamente grosero que me llevó a bloquearla. Horas más tarde fui a McDonald's con mi padre a comprar comida para la familia. Mientras ordenábamos, sentí un vacío en el estómago y un escalofrío me recorrió, presintiendo que algo no estaba bien. Al girarme vi a Katy justo detrás, visiblemente enfadada. Instintivamente me giré de nuevo, fingiendo no haberla visto. Escuché que decía mi nombre y vi a mi padre confundido. Me enfrenté a ella y nuevamente me cuestionó por qué la había bloqueado. Yo, que suelo dar segundas oportunidades, la desbloqueé y le di un abrazo, explicándole que había estado ocupado con mi familia ese día. Tan pronto como llegué a casa, recibí un mensaje suyo por Snapchat diciendo que nos veríamos pronto esa semana. La bloqueé de nuevo ya que realmente me estaba asustando. Pasó una semana y no tuve noticias de Katy hasta que estaba ordenando y salí a tirar la basura. Al abrir mi puerta, me sorprendió ver a Katy en un coche frente a mi casa. Asustado, solté la bolsa de basura y cerré de golpe la puerta. Hasta hoy, no sé qué pretendía hacer o qué quería, pero mi consejo para cualquiera que lea esto es que siempre verifique si su ubicación en el mapa de Snapchat está activada o no.
Este incidente ocurrió mientras estudiaba en la universidad. Tenía 20 años y estaba preparándome para un examen de biología. Todo iba bien hasta que mi compañera de habitación irrumpió. No gritaba, pero por su algarabía supe que estaba ebria. Internamente, rodé los ojos y perdí toda concentración, pero no importaba. Ya estaba acostumbrada a sus excesos. Ella disfrutaba de las fiestas y yo, en cambio, era más bien una estudiosa. Intenté enfocarme nuevamente en mis estudios, pero ella me golpeó suavemente la espalda y rió tontamente antes de decir: «Oye, Yasmín, siempre te encuentro estudiando». Yo suspiré y respondí: «Y tú siempre hueles a alcohol y a vómito». Se molestó y propuso: «Te dejaré en paz toda la semana si vienes a esta fiesta conmigo mañana a las 8». Me resistí a aceptar, pero luego lo reconsideré. Al fin y al cabo, siempre me esfuerzo mucho y evitaría sus interrupciones durante toda la semana. Parecía una buena oferta, pensé, así que asentí y volví a mis libros. Nos alistamos para la fiesta. Hacía tiempo que no me arreglaba tanto, así que estaba emocionada. El lugar estaba abarrotado de gente ebria, besándose, empujándose y bailando. La celebración se llevaba a cabo en un sótano amplio y espacioso. Aunque no quería admitirlo, bebí algunos tragos. No estaba borracha, pero sí un poco mareada. Mientras todo parecía tambalearse, apareció este chico y empezamos a charlar. Era atractivo y parecía sobrio. Nos presentamos y recuerdo que tenía el cabello teñido de rojo y ojos azules. Era caucásico y medía unos 6 pies. Se llamaba Luke. Charlamos sobre estudios y literatura por unos 30 minutos. Después me preguntó: «Voy por otra bebida, ¿quieres algo?». Y yo acepté, divirtiéndome bastante. Al volver con las bebidas, lo siguiente que supe es que nos besábamos en una esquina del salón. Todo sucedió muy rápido y luego él sugirió: «¿Vamos a mi casa?». Yo rechacé educadamente. Sabía a qué se refería y necesitaba estar en la universidad al día siguiente. Él insistió, diciendo: «Será divertido, prometo», pero desistió después de que dejé claro que no me interesaba ir a su casa. Visiblemente molesto, me entregó un papel con su número diciendo: «Si cambias de opinión, llámame». Susurró cerca de mi oído antes de marcharse, y el resto de la noche fue un borrón. Al día siguiente, me desperté en mi cama del dormitorio universitario, con mi compañera roncando en la suya. Al levantarme para ducharme, un papel cayó de mi bolsillo. Era el número del chico, lo que trajo recuerdos, pero tenía asuntos más urgentes. Después de ducharme fui a estudiar. Estaba leyendo cuando de repente me sentí mareada y me desperté en la cama rodeada de policías y enfermeras. Resulta que tuve una reacción alérgica grave causada solo por saliva o fluidos corporales de carne en descomposición, lo cual era extraño porque no había besado a nadie ni comido nada crudo. Entonces recordé al chico de la fiesta y le di su número a la policía. Varias semanas después, mis alergias mejoraron y pude volver a mi rutina normal. Justo había terminado un examen cuando mi teléfono sonó. Era la policía. Resultó que el chico de la fiesta tenía 2 cuerpos de mujeres descompuestos en su apartamento que había consumido. Estaban allí desde hacía meses. Sentí un escalofrío al pensar que había besado a alguien que comía carne humana, y aún peor, lo que podría haber pasado si hubiera aceptado ir a su lugar. Quizás habría sido una de esos cuerpos.